Construyamos una profunda confianza entre nosotros, ni por todo el mundo, no hasta que consientas en Hola, jurar buenas noches, estimado un Ernesto, ¿qué tal? juramento. Estamos esperando unos 5 minutos más hasta que eh, se puedan unir más participantes. Ok, buenas noches a todos los presentes. Eh, Gracias por estar aquí en esta sesión. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a Construye tu primer modelo como Data Scientist. Recuerda que te puedes ganar una beca parcial escaneando el QR que se ve acá en pantalla.
Recuerda que somos Data Science Research Perú y desde el 2017 capacitamos a profesionales y empresas en ciencia de datos, Big Data e IA, con una ruta clara, estructura y procesos reales. Trabajamos además con una metodología AI First y un enfoque de empleabilidad, para que el aprendizaje no se quede en teoría, sino que se convierta en el trabajo. Puedes comunicarte con nosotros por WhatsApp a través del número que se ve en pantalla. Tu experiencia con nosotros va desde clases 100% en vivo y 80% prácticas, proyectos integrales para el portafolio y feedback directo con expertos, además de talleres de empleabilidad, bolsas de trabajo e invitaciones a masterclass, certificaciones, acceso a grabaciones, cursos sincrónicos y mallas creadas con expertos y mucho más. Además, accede a una experiencia profesional de una pasantía gracias a nuestras alianzas estratégicas con empresas como Wirby, Insight, CB Matcher y Casnet. Además, recuerda que tenemos una certificación avalada en alianza con el Colegio de Estadísticos del Perú. Recuerda, empresas y organizaciones con las que impulsamos soluciones en ciencia de datos, como consultorías en Data Analytics, realización de eventos y capacitaciones corporativas, son como las que se ven en pantalla: Scotiabank, BBVA, Entel, Bambif, Interbank, entre otros. Conecta con nosotros, síguenos en redes sociales, en Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram. Búscanos como Data Science Research Perú y encuentra nuestra página web como www.datascience.pe. Hoy día le damos la bienvenida al exponente, quien es Ernesto Ponsot, a Construye tu primer modelo como Data Scientist. Él es PhD Senior Data Scientist. Además, es doctor en Data en, es- en Estadística y magíster en Estadística Aplicada, con más de 25 años de experiencia en modelos estadísticos, aprendizaje automático y gestión de bases de datos con R y Python. Es, además, consultor independiente y profesor investigador en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con intereses en modelos lineales, generalizados y aprendizaje estadístico. Ha publicado más de 35 obras científicas y liderado proyectos académicos en empresas empresariales en ciencia de datos. Muy bien, estimado Ernesto, puede presentar su pantalla. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí se la escucha y se le ve bien. Ya, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más de SRP. Eh, bueno, son varias ya las charlas motivacionales que he dictado para la organización. Como siempre, orgulloso de poder colaborar con este mundo de la ciencia de datos, ¿no? Eh, Hoy les traje una especie de abreboca de las cositas que pueden esperar aprender a hacer siguiendo los distintos programas que tiene DSRP con relación a la ciencia de datos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ya podré compartir mi pantalla. Creo que sí. A ver si puedo compartir mi pantalla. Sí, listo. Aquí está mi pantallita. A ver qué nos dice por acá el chat. Ya. Dice, hola, buenas noches. Bien. Yo soy Ernesto Ponsot, como nos presentó el coordinador, el moderador de la sesión. Soy ingeniero de sistemas de profesión, mención investigación de operaciones. Luego soy magíster científica en estadística aplicada y finalmente doctor en estadística. Resido en Ecuador y aquí en Ecuador he sido profesor de posgrado de varias universidades. He sido profesor de pregrado de la Universidad Católica, de la PUCE, la Pontificia Universidad Católica, y en este momento me desempeño como profesor principal de una universidad tecnológica
muy importante del Ecuador que se llama Yachay Tech, ¿no? Hoy quería conversar un poco con ustedes, más de forma motivacional que otra cosa, ¿verdad? Sobre cómo podemos, por ejemplo, comenzar a trabajar e interactuar con datos que tengan sentido y que puedan ser importantes, ¿no? Entonces escogí para esta charla eh, un análisis descriptivo e inferencial de la incidencia de COVID-19 en Perú. Todos sabemos que el COVID-19 fue pues una pandemia sumamente preocupante por su alta tasa de mortalidad y en particular en Perú, al menos las noticias que se tienen es que pegó fuerte la pandemia, ¿verdad? Hubo una mortalidad bastante Eso alta es cierto. por encima del promedio de otros países. Y entonces, pues, por eso, entre otras cosas, me decidí para mostrarles a ustedes que cosas en este momento y por hoy sencillas, se pueden hacer cosas muchísimo más avanzadas de esto que vamos a estudiar hoy. Podemos hacer con datos, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Con datos de contagio de COVID-19 en Perú, ¿no? Entonces, el objetivo de este cuaderno que estoy presentándoles es describir de forma tabular y gráfica los datos oficiales, así como elaborar algunas inferencias sobre la incidencia de COVID-19 en Perú, con datos que tomé hasta junio del 2022, ¿no? A partir de ese momento, junio 2022, finales del 2022, la cosa cambió sustantivamente porque empezó el proceso de vacunación, lo cual definitivamente salvó muchas vidas, sin discusión, ¿no? Bueno, me pueden escribir a este correo electrónico, ernesto.bb@gmail.com, que es mi correo personal. Y bueno, por supuesto, este laboratorio que les voy a exponer estará a la orden de ustedes por la vía de SRP, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que estoy utilizando una de las contribuciones más importantes que ha hecho Google al avance de la ciencia, que se llama Google Collaboratory o abreviado Google Colab, ¿no? Como todo el mundo lo conoce. Este es un ambiente en donde uno puede desarrollar Jupyter Notebooks, o sea, cuadernos Jupyter para el lenguaje de programación Python. Y este tipo de cuadernos, este tipo de interfaz nos permite escribir texto además, incluyendo direcciones de internet, HTML, incluyendo figuras, gráficos, una serie de cosas. Ese texto además se puede formatear, ¿no? Se puede colocar títulos, subtítulos y demás esquemas que uno quiera proporcionar. Y además de eso, permite colocar ecuaciones utilizando LaTeX como sintaxis y, por supuesto, programar en Python. Lo que uno programa se obedece de inmediato, es lo que llamamos una sesión de trabajo. Entonces, en este momento estamos en una sesión de trabajo que todavía no ha comenzado, pero va a comenzar, ¿no? Bueno, y esta es una herramienta muy sencilla de utilizar, fantástica, y cuando digo que Google hizo una gran contribución al avance de la ciencia, no exagero, porque aquí tenemos una máquina virtual, una computadora virtual, que puede llegar a ser mucho más poderosa que la computadora que tiene cualquiera de nosotros en su escritorio, ¿no? Sí, puede tener mucha más memoria, puede tener más capacidad de procesamiento, puede tener, digamos, gran poder. Lo que sí no va a tener nunca es un espacio de almacenamiento grande, a menos, claro, que uno contrate el servicio ya, ¿no? Pero eso no es ningún problema porque por lo general se trabaja contra el propio espacio de almacenamiento que tenga el usuario. En mi caso, vamos a utilizar mi Google Drive como espacio de almacenamiento secundario, ¿no? Aparte de esto, en esta herramienta las cosas se pueden compartir, así que es especialmente interesante para el trabajo colaborativo. Y otra gran característica que tiene esta herramienta es que por supuesto está online
y puedes acceder a ella desde cualquier localidad, ¿no? Tanto uno, el usuario, el creador de los documentos, como los colaboradores, ¿no? Realmente es una maravillosa herramienta y además muy minimalista como suele hacer las cosas Google, directo al grano, sin muchos adornos, lo cual hace que la cuestión sea muy fácil, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos a ver qué es lo que yo les he preparado para el día de hoy. Entonces, por supuesto, en todo proyecto de ciencia de datos, la actividad número uno es los datos, ¿no? Entonces, en este caso, los datos se encuentran en un archivo separado por coma, almacenado en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Gobierno del Perú, y la fuente de esos datos es el Ministerio de Salud, ¿no? Yo voy a dar clic aquí un momentito para que veamos esa fuente de datos abiertos. Se llama Plataforma Nacional de Datos Abiertos y bueno, son todos datos, se supone, de carácter oficial, y aquí hay muchísimos conjuntos de datos súper interesantes para hacer proyectos de ciencia de datos, la mayoría de ellos, ¿no? Y son de acceso abierto, como les digo, y además oficiales, ¿no? El que tenga curiosidad, pues sin problema puede ir y consultar, ¿no? En este caso, contienen las personas diagnosticadas con COVID-19 registradas hasta junio de 2022, incluyendo algunas de sus características, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me bajé el archivo que vamos a utilizar, separado por coma, y por supuesto lo guardé en mi Google Drive. Así que una primera cuestión que tenemos que hacer es conectarnos con el Google Drive. Obviamente que yo me estoy conectando con el mío, ya estoy conectado, así que no me pide mayor cosa. Pero cuando ustedes traten de acceder a estas instrucciones, a este par de instrucciones que están aquí, obviamente que lo que obtendrán será un intento de conexión a sus propias cuentas personales de Google, ¿verdad? Con sus propios Drive personales, ¿no? Y bueno, ustedes si lo practican podrán ver que pide ciertas cositas de seguridad y finalmente sin mucho problema uno monta, es decir, establece un vínculo con el Google Drive personal que uno le diga, ¿no? En mi caso, pues ya estamos conectados, ¿verdad? Entonces, una vez que estamos conectados a nuestro dispositivo de almacenamiento secundario, lo siguiente es obviamente leer el archivo de datos, ¿no? Entonces, eso se hace en Python con esta sencilla instrucción, PD, que es el acrónimo o el seudónimo de la librería Pandas, que es una librería fantástica de Python para el manejo de datos. La hemos llamado PD para abreviar, y de allí estamos obteniendo un método que se llama readCSV, que entre muchísimos otros métodos que hay, nos permite leer archivos separados por coma, ¿no? Entonces, veamos un momento esta instrucción porque creo que vale la pena, es interesante, ¿verdad? Bueno, tenemos que decirle en dónde nos encontramos, el archivito. Este en mi caso es un path, un camino bastante larguito, ¿verdad? Luego, las características del archivo. Podría ser un archivo estándar de separado por coma, en cuyo caso no habría que colocar prácticamente nada, simplemente dónde está el archivo. Pero este no es un archivo estándar, este es un archivo hecho para formato en español, por lo tanto el separador de listas está establecido como el punto y coma en lugar del coma, lo cual no hay ningún problema porque podemos sencillamente cambiar de separador. Y adicionalmente, estamos aprovechando el impulso, digámoslo así, de la lectura para establecer claramente que hay dos campos de esta tabla, que son fecha de corte y fecha de resultados, que son en realidad fechas, tipo de datos fechas, ¿no? Así que al mismo tiempo de la lectura de los datos, él va a transformar estos dos campos, fecha corte y fecha resultado, en tipo fecha. Además, le estamos diciendo que no queremos usar todas las columnas, solamente vamos a usar algunas de las columnas. Esto es una de las grandes cosas que tiene Python, la posibilidad de iterar dentro de ciertos objetos. Aquí estamos iterando dentro de una lista. Entonces, para ahí
itere para ahí desde para ahí en la lista 0, 1, 4, 5, 6, 7, lo cual significa que vamos a usar las columnas 0, 1, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos a saltar la 2, nos vamos a saltar la 3 y si hay más de 7 columnas también nos las vamos a saltar, ¿no? Y bueno, el archivito es bastante grande, así que demora un poquito. Aparte de eso, de que demora un poquito, tienen ustedes que tomar en consideración que estamos trabajando online, ¿no? En línea. Así que la velocidad de la internet también afecta la velocidad de ejecución, ¿no? No recibimos ningún tipo de mensaje extraño, por lo cual suponemos que los datos se leyeron perfectamente. Y ahora vamos a comenzar con la primera de las tareas de todo científico de datos, que es el data cleaning o el data wrangling o en castellano la preparación de datos. Los que tenemos alguna experiencia en estas lides, más o menos tenemos un aproximado de que cerca de un 70% del tiempo que dedica un científico de datos al análisis se va en la preparación de los datos. Casi nunca los datos vienen como uno quisiera o como uno los necesita, entonces hay que proceder a prepararlos, ¿no? En particular, nosotros estamos utilizando aquí una instrucción bien común en Python, que significa, bueno, para una variable C que va a tomar sus valores de la lista integrada por estos tres valores, departamento, método de X y sexo, que son tres columnas de nuestro dataset, para C en estas tres cosas, entonces transforme esas variables, esas columnas, en datos de tipo categórico, porque son efectivamente datos categóricos, ¿no? Una de las cosas que aprenderán en los programas de SRP es qué distintos tipos de datos puede haber desde el punto de vista estadístico. En particular, estos tipos de datos categóricos son datos que representan categorías, representan cualidades, ¿no? Entonces así los definimos. Aquí estamos, por ejemplo, estableciendo también unos cortes que vamos a hacer sobre la edad para manejarla no por años cumplidos, sino por personas que están en determinados intervalos de edad, ¿no? Entonces aquí hemos decidido crear 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de edad, de 0 años de edad a 12 años de edad, de 12 años de edad a 25 años de edad, de 25 a 45, de 45 a 65, de 65 a 120. Por supuesto, 12 sin incluir, 12 incluido, 25 sin incluir, 25 incluido y así sucesivamente, ¿no? Y entonces los bins, que son los cortes, digamos que donde ocurren los cortes de la variable, se definen en esta lista bins y luego entonces vamos a crear una nueva columna en nuestro dataset que se llamará edad C, por edad categórica, que será el producto de aplicar el método cut de pandas nuevamente. Cut es corte, cortar. Entonces, ¿qué vamos a cortar? Vamos a cortar la edad. ¿En cuántos trozos? Los que diga Vince. ¿Con qué etiquetas? Las etiquetas que le pusimos aquí a esta lista. Y el lado derecho no entra. Por eso pusimos red false. También vamos a transformar una nueva columna llamada ID en el valor del índice que se generó en mi tabla de datos, simplemente para tener una manera de identificar los registros sin equivocaciones, ¿no? Entonces, esto es una primera cosa que tenemos que hacer con los datos y bueno, no estamos viendo nada, así que no hay problema. Y vamos entonces a ver la tabla de datos cómo quedó, ¿no? Cómo está quedando. Aquí tiene usted la tabla de datos de la que estamos hablando, ¿no? Esta tabla de datos tiene 3.599.500 filas y 8 columnas. O sea, digamos, 3.600.000 personas hasta el año 2022 reportaron haber estado contagiados de COVID-19 según cifras oficiales, ¿no?
¿Y qué columnas estamos usando? Estamos usando la fecha del corte, cuando se tomó el registro, el departamento al que corresponde a la persona que reporta el contagio, el método con el que se verificó el contagio, la edad de la persona, el sexo de la persona, fecha en que se obtuvo el resultado de la prueba que se hizo, ¿verdad? La edad categórica que la acabamos de crear y el identificador, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes que aquí tenemos 3.600.000 registros, ¿no? Asunto que se mueve, como ustedes verán, extremadamente rápido porque estamos hablando de un montón de registros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tipo de datos tenemos en las manos y en las manos tenemos estos tipos de datos. Fecha de corte, que es date time, o sea, fecha hora, así tenía que ser porque nosotros le dijimos que al momento de leer transformara este campo en una fecha y una hora. Departamento es categórica, el método es categórico, la edad es punto flotante, en realidad es un número entero, pero flotante por ser grande y porque eventualmente tiene algunos valores que pueden ser mejor caracterizados como punto flotante en vez de enteros. Sexo es categórica, la fecha de resultados de ITAM, la edad por supuesto que es categórica porque así la creamos y el identificador es un número entero de 64 bits. Eso significa que este identificador, este ID, este ID, puede contener enteros grandes, ¿verdad? Enteros bastante grandes, ¿no? Muy bien. Estadísticamente hablando, lo siguiente que deberíamos hacer, sin ninguna discusión, es tratar de calcular y obtener medidas estadísticas de nuestros datos, ¿no? En particular vamos a trabajar con la edad, entonces vamos a ver qué cosas estadísticas preliminares podemos obtener de la edad, ¿no? Y yo lo estoy haciendo de una forma muy particular. En este caso, estoy creando un data frame que se llama DFMed, ¿verdad? Como la aplicación del método data frame. Y de esta manera, con esta forma de hacerlo, estoy en realidad utilizando un diccionario. Esto que va desde esta llave hasta esta llave se conoce en Python como un diccionario y es un tipo de datos chéverísimo, tipo de datos buenísimo, súper útil y que uno no lo ve con frecuencia por ahí en otros lenguajes de programación, ¿no? El diccionario simplemente es una secuencia de pares clave-valor que tienen que ser compatibles, por supuesto, y se maneja de una forma muy natural en Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos estableciendo una clave que se llamará medida y estamos diciéndole qué medida es la que vamos a calcular. Vamos a calcular, por ejemplo, la cuenta, el mínimo, la media, la mediana, el máximo, la varianza y la desviación estándar de lo que podamos, ¿no? Y en este caso, ¿de qué vamos a poder hacer esto? Bueno, pues de la edad, ¿no? ¿Y por qué de la edad? Bueno, porque es lo único que realmente tiene sentido aquí que midamos en términos de medias y medianas y cosas por el estilo, porque todas las demás variables son categóricas, ¿no? Tenemos que examinarlas de otra forma, ¿no? Entonces, para la edad, vamos a contar el número de registros que tenemos, el mínimo de la edad, la media de la edad, la mediana de la edad, el máximo de la edad, la varianza de la edad y la desviación estándar de la edad. Y esta es la manera como podemos hacer eso de la forma fácil, ¿ok? Hay muchas formas de hacer lo mismo en Python, pero esta es una forma fácil de hacerlo, porque esta es una función que proporciona pandas cuando uno trabaja con una serie de datos de pandas, es decir, una columna de un data frame. Esta es la columna, la llamamos dfpost.edad, y luego, ¿qué es lo que quiere hacer usted con ella? Pues en este caso, sacar la cuenta cuántos hay y todas las demás funciones. Estas dos cosas tienen que ser compatibles, por supuesto, para que esto funcione, pero bueno, lo son. Y entonces lo que obtenemos es una tablita que dice medida y valor, ¿no? Y como algunas de las medidas son muy grandes, como por ejemplo los 3.600.000 registros que tienen en la tabla, ¿verdad?
Algunas de las medidas son muy grandes, entonces él trabaja en notación científica. Uno puede cambiar esto, por supuesto, ¿no? Pero, pues, en este caso la medida es grande, 3 millones y pico, trabaja en notación científica, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mínimo valor? Bueno, menos 7,9 por 10 a la uno. ¿Ok? Menos 7,9 por 10 a la uno, ¿no? Estamos aquí en un problema para empezar, porque ¿quién ha visto que la edad puede ser un número negativo, ¿verdad? Entonces no sabemos, ya con eso tenemos un problema, porque ya no sabemos si la media no estará siendo afectada por algunos errores de transcripción de los datos que están en el archivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice 4 por 10 a la uno, ¿verdad? Mediana 3,8 por 10 a la uno y así sucesivamente, ¿no? Ah, vamos a corregir, ¿verdad? Primero que nada, y vamos a corregir de la siguiente forma. Vamos a decir, ¿no? Mi dfPOS, ¿verdad? Que es esencialmente mi data frame donde y los pacientes contagiados de COVID, por eso se llama dfPOS, por DF positivos de COVID, ¿no? Ese fue el nombre que le puse. Entonces, de mi dfPOS, ¿verdad? Quedémonos con aquellos valores de la edad que sean estrictamente mayores que cero y estrictamente, no, menores o iguales que 120. Vamos a suponer que una persona que tenga más de 120 años es muy raro, ¿verdad? Y por supuesto números negativos no puede tener la edad, y entonces esto es una condición lógica. Esto es una condición lógica que ustedes en DSRP van a aprender a fabricar y a pensar y a idear sin ningún problema, ¿no? Es una condición lógica del tipo AND, es decir, se tiene que cumplir esto y bien esto otro. Solo vamos a tener entonces edades entre 0 y 120. Y el resultado de aplicar esta condición lógica es un vector lógico. O sea, tenemos 3.600.000 registros. A cada uno de esos registros le va a ser aplicada esta condición lógica y el resultado va a ser verdadero o falso. Si la edad de ese registro no cae dentro de esto que estamos pidiendo, la respuesta va a ser falso. Y si cae, pues va a ser verdadero. Y luego lo que estamos haciendo aquí es simplemente filtrar mi dataset de manera que solamente se quedan los que en este vector lógico tengan un valor verdadero. O sea, solo se van a quedar los registros que tengan en la edad un número mayor que cero y que tengan en la edad un número menor o igual que 120, ¿no? Volvemos a sacar la misma cuentita que sacamos antes, ¿verdad? Sin problema. Y vamos a ver cómo quedó esta vez. Bueno, ya no son exactamente 3.600.000 registros, son un poco menos, pero no muchos menos. Todavía siguen siendo 3.586.482 registros, más que suficiente para el análisis que quisiéramos hacer. Pero ahora el mínimo valor de la edad es un año, ¿verdad? Un año. Y el máximo valor de la edad son 120 años. Esos los dos límites que pusimos, ¿verdad? Eh, no es difícil de creer que haya un niño pequeño con un año de edad que haya estado contagiado de COVID, eso no es difícil de creer. Personas de 120 años de edad sí es un poco más difícil de creer, pero bueno, pueden existir, ¿no? Bueno, y aquí tenemos algunos valores que son importantes de analizar. Por ejemplo, la edad media es 4 por 10 a la uno, es decir, 40 años aproximadamente de los pacientes. La mediana, que es justo la mitad de la distribución, es un poquito menor, 38 años de edad, ¿no? La varianza es un valor en la estadística súper importante, lo vamos a usar más adelante. Sin embargo, es muy difícil de interpretar porque es un valor que está elevado al cuadrado y entonces esta es una cantidad bastante grande. No tenemos mucha forma de interpretarla, ¿no? Por eso se suele sacar la raíz cuadrada de la varianza, que es la desviación estándar. Y ese es un valor un poco más fácil de interpretar porque está en las mismas unidades de la variable que estamos estudiando, en este caso la edad, ¿no? Entonces, la desviación estándar de la edad anda por el orden de 17,35, es 1,73 por 10 a la uno.
hay que multiplicar por 10, ¿no? Entonces sería 17,35 la desviación estándar. Parece ser una desviación estándar bastante alta si consideramos que la media son 40 años, ¿no? Bueno, la segunda actividad que siempre tenemos que hacer en la ciencia de datos es empezar un análisis descriptivo. Hay que describir los datos que están en nuestro poder lo mejor que podamos, lo mejor que podamos, ¿no? Y bueno, nosotros en la estadística acostumbramos a hacer esto utilizando tablas de frecuencia. Pueden ser tablas de frecuencia sobre una sola variable, que se llaman simplemente tablas de frecuencia, o sobre dos o más variables que entonces pasan a llamarse tablas de contingencia. Como esto es apenas un boca, pues hagamos solo tablitas de frecuencia, ¿no? Una digresión sobre las librerías que estamos cargando. Estamos cargando esta librería interesantísima y bellísima que se llama Matplotlib para hacer ploteo, para hacer dibujo de funciones matemáticas. .pyplot y estamos llamándola PLT. Estamos trayéndonos de una librería fantástica que tiene funciones matemáticas, el logaritmo en base 10 que no está estándar en la base de Python. Y de Matplotlib también nos estamos trayendo un objeto que se llama Cycler, que es un objeto que permite reciclar circularmente una lista. Bueno, entonces voy a comentarles grosso modo, ¿verdad? Sin mucho detalle, algunas de estas funciones que yo he programado para poder hacer lo que viene después, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta funcioncita que está por aquí, la llamé mi paleta, es una función que define una paleta de colores. Y entonces aquí están todos los colores en hexadecimal definidos, los que eventualmente se puedan utilizar. No son todos, pero yo estoy utilizando una paleta de colores propia, ¿no? Simplemente se define una lista y estas son cadenas de caracteres que van separadas por comas, ¿no? Y luego hay que decir, bueno, recircule esa paleta de colores. Era que si yo utilizo un color cualquiera de los que están aquí y se me acaba la lista, entonces la lista vuelva a comenzar. Esa es la gracia de este cycler, ¿no? Luego estoy definiendo esta función que se llama Sturges. Es una función que se usa mucho en estadística porque es una función, digamos, procedimiento ideado por un estadístico de apellido Sturges hace ya muchos años, que produce una recomendación para el número de intervalos de clase que deben hacerse en una tabla de frecuencias de una variable cuantitativa. Y simplemente esa regla de Sturges lo que dice es calcúlese 1 más 3,322 veces el logaritmo en base 10 del total de datos con el que usted cuenta, ¿no? Y entonces ahí le va a salir una tablita de frecuencia, pues de lo más simpática. Casi siempre muy bonita, mucho más bonita que dejar a la buena de Dios el número de intervalos de clase que quisiéramos hacer, ¿no? Luego estoy fabricando, pero como si fuera un objeto, para mostrarles a ustedes que Python se puede programar con orientación a objetos también, obviamente. Entonces estoy creando una clase, un objeto, que se llama tabFrec, que va a contener una tabla de frecuencias, ¿no? Y bueno, estoy inicializando mi objeto con las variables, que la variable que vamos, cuya tabla de frecuencia vamos a fabricar, si se trata de una variable categórica o no, si queremos nosotros decir el número de clases o no. Si decimos que no, colocamos cero, él va a utilizar la regla de Sturge. Si vamos a incluir valores no nulos, en fin, si vamos a split, split significa algo así como desagregar la tabla, ¿no? Y si queremos utilizar una tablita que tenga otros, ustedes la deben haber visto por ahí en estadística, cuando el número de categorías es muy alto, entonces uno suele poner 5, poner 6, poner 7 y luego decir otros y agrupa todas las demás en la categoría otros, ¿no? Y bueno, si queremos orden alfabético o no queremos orden alfabético en nuestra organización de la tabla, ¿no? Bueno, todo esto lo van a aprender a hacer ustedes en Data Science Research Perú, por supuesto.
pero grosso modo, ¿dónde estaría, digamos, la clave de este asunto? La clave de este asunto sería simplemente, ¿verdad? En este método tabla, ¿ok? ¿Y qué hace este método? Bueno, fabrica la tablita de frecuencias, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta tablita de frecuencias que estamos haciendo por aquí, ¿no? Es simplemente, a ver dónde empieza a fabricarse. Aquí. Simplemente utilizando la misma estructura que usamos al principio, llamada COT, ¿no? Después de haber establecido esos cortes, y si la variable es numérica, cuantitativa, y le hemos dicho o hemos calculado el número de clases, él va a hacer cortes de acuerdo con lo que nosotros le estamos indicando, ¿no? Si ese es el caso, tenemos que también crear una marca de clase y, bueno, agregarla, por supuesto, a nuestra tabla, ¿no? Y estadísticamente hablando, las tablas de frecuencia se suelen utilizar con estas columnas. FS, que es frecuencia simple, ¿sí? FR, que es frecuencia relativa. F mayúscula SA, que es la frecuencia simple acumulada. Este es una función súper útil del Python, CumSum, vaya acumulando y sumando. Y FRA, que es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Simplemente las frecuencias absolutas divididas entre el total y en este caso acumuladas, ¿no? Bueno, agregamos nuestra marquita de clase y ¡fum! Se acabó la tabla. Este objeto también tiene un método llamado bar, que va a ser simplemente la gráfica de barras, si es la gráfica de barras la que nosotros queremos hacer. Más o menos la lógica es la misma, excepto que ahora estamos utilizando Matplotlib para fabricar la figura, ¿no? Sin mayores detalles. También estamos con un método para fabricar el histograma de frecuencias, bien sea frecuencias relativas o frecuencias absolutas, y el histograma es una de las figuras que no pueden faltar en ningún análisis descriptivo estadístico, ¿no? Porque el histograma es el gráfico que nos muestra la distribución de los datos, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo, pidiéndole que nos fabrique un histograma. Aquí estamos haciendo también un método para fabricar un gráfico de proporciones. Podemos hacerlo de muchas formas distintas. Yo lo estoy haciendo con proporciones en tipo pi, tipo redondas, ¿verdad? Tipo circulares, gráficos circulares, pero pueden ser perfectamente rectangulares también. Y hasta ahí está, ahí lo vamos a dejar por hoy. Esta podría ser tranquilamente un elemento que iría a una librería de utilidades estadísticas que pues todo usuario que haga esto con frecuencia debería tener, ¿no? Entonces, todas estas funciones o este objeto, TabFrec, todavía no existen en mi sesión de trabajo, ¿verdad? Para que ellas existan, tengo que correr el fragmento donde están programadas, ¿no? Y bueno, eso es lo que acabo de hacer y ahora ya estas cosas están disponibles dentro de mi sesión de trabajo, ¿no? Una sesión de trabajo termina o bien por inactividad o bien porque yo cierre mi cuaderno, ¿no? Así que no pierdan de vista que si ustedes cierran su cuaderno porque, bueno, se fueron a dormir y van a seguir trabajando mañana, pues mañana deben correr todo otra vez porque desde el principio, porque eventualmente no funcionarán algunas de las cosas si no se han cargado las librerías, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta a esto que nos da Python no tiene absolutamente nada que decir, porque no estamos mandándole a hacer nada todavía, solo estamos mandándole a definir funciones y objetos. Entonces, ahora sí vamos a empezar a usar esas funciones y objetos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver para los años que tenemos registro de pacientes con COVID-19, ¿qué pasaría? Entonces vamos a crear una tabla de frecuencias por año, ¿verdad? Y la llamada a mi objeto, la llamada a mi objeto es tabfrec y hay que pasar ciertos parámetros. Lo que le vamos a pasar es la fecha del resultado de la prueba
y de esa fecha vamos a sacar el año. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar año simplemente. Y aunque mi objeto TabFrec devuelve varias cosas, a nosotros nos interesa solamente la tablita por ahora. Así que aquí hay dos parámetros que él va a devolver, pero este no nos interesa. Cuando en Python a uno no le interesa un parámetro, simplemente le pone una rayita de subrayado y ya está, ¿no? Sin embargo, esta es otra de las grandes cosas que tiene Python por decir, y es que en una misma línea varias variables pueden recibir asignación de valores, ¿no? Eso en algunos lenguajes no se puede. Tendría uno que ir línea por línea asignando valores a cada variable. Pero en Python sí se puede. Python las separamos por comas las variables y es más que suficiente para que él entienda que este método tabla va a devolver dos cosas. Una no nos interesa, así que la va a desechar y la otra se va a guardar en tab y mandemos a escribir tab. Y entonces aquí está nuestro resultado, ¿no? Esta es la aplicación de la función que acabo de más o menos comentarles, ¿no? Entonces aquí tenemos año 2022, 2021 y 2020, ¿no? Las frecuencias absolutas de incidencia de COVID son en el 2022 1.288.685 personas. En el 2021, 1.279.149 personas, son unas poquitas menos, pero no muchas menos. Y en el 2020, 1.016.628 personas, son como 200.000 personas menos. Obviamente, el año donde se registró mayor incidencia de COVID en Perú fue en el año 2022, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que 36% de los datos con los que cuento pertenecen al año 2022, cerca de 36%, pero un poquito menos, al año 2021 y apenas un 28% al año 2020, ¿no? Y aquí vamos con los acumulados, por si acaso nos interesan. Este último que aparece por acá es claramente el número total de registros que estamos considerando, que como quitamos los errorcitos que había con la edad, entonces es de 3.584.462 registros nada más. Y bueno, las proporciones, por supuesto, van acumulándose también hasta llegar a uno, que es la máxima proporción. Esta es una tabla de frecuencias que describe el número de casos que hay por año, calendario, de fecha resultado. O sea, de este campo que está aquí, ¿no? Una de las descripciones que podemos hacer mediante una tabla de frecuencia, ¿no? Podemos hacer una descripción para el departamento, que es aplicar de nuevo la misma función, solo que ahora se llama departamento y ahora lo que estoy pasando son los departamentos del Perú. Y aquí me queda mi tablita, ya no son valores numéricos, sino que son categorías, porque el departamento es una variable categórica. Y yo le he mandado a ordenar por defecto desde la mayor frecuencia hasta la menor frecuencia. Entonces, pues claramente, ¿verdad? Lima es el departamento de Perú con mayor incidencia de COVID-19, pero eso no es mucho problema porque también es el departamento más poblado, ¿verdad? Con 1.632.934 casos en estos 3 años que estamos estudiando, ¿no? Le sigue Arequipa, muy lejos, con 217.000 casos. Después Piura, con 158.000 casos. Callao en cuarto lugar y La Libertad en quinto lugar. Y de ahí vienen los demás departamentos del Perú, algunos con muy poquitos casos, ¿verdad? Madre de Dios, por ejemplo, tiene apenas 17.753 casos reportados. Erika tiene un solo casito reportado. Este un solo casito reportado que está aquí, yo lo pongo en duda notablemente, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen las estadísticas oficiales, los números oficiales que están en ese archivito. Esta es la tabla de frecuencias de la incidencia de casos de COVID-19 reportados por departamento en el Perú, ¿no? También podríamos ver qué pasa con el sexo. Bueno, tenemos dos sexos nada más, femenino y masculino, en el archivo, ¿verdad? Y femeninos tenemos 1.811.885 casos, que es un 50,52% de los casos. Y masculinos, 1.774.597 casos,
que es 49,48% de los casos. Más o menos equilibrado casos de mujeres y de hombres con COVID-19. O sea que es muy probable que nuestro enemigo de aquel momento, el COVID-19, no discriminara para nada, ¿verdad? Más o menos la misma cantidad de casos de mujeres y de hombres. Ajá. Ah, ya, aquí nos dice Silvia. Por ejemplo, en el caso que indicó anteriormente, se tiene un caso de una provincia que no pertenece al Perú, Arica. Ah, bueno, está en el archivo de Perú, porque estos son datos sacados de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad del Perú, ¿no? No sabía yo que Arica, o sea que es probable que esta Arica se refiera a la provincia, no sé, chilena será. Yo sé que en Chile sí hay una que se llama Arica, ¿no? Ah, ya. Muy bueno, pero está en la base de datos de Perú, ¿no? Ese tipo de cosas hay que verlas, ¿no? Porque si estamos haciendo un análisis concienzudo de esta data, si esa provincia no pertenece al Perú, hay que sacar ese registro de ahí, ¿verdad? Claramente, ¿no? Bueno, entonces aquí está la incidencia sobre el sexo, ¿no? Luego, por ejemplo, para la edad. Para la edad, como es una variable numérica, tenemos dos formas de manejarla. La podemos manejar como un número, o sea, como una variable cuantitativa, en cuyo caso vamos a construir intervalos de confianza, perdón, intervalos de confianza, no, intervalos de clase. Intervalos de confianza vamos a verlos un poquito más tarde, ¿no? Eh, o la podemos trabajar como una variable categórica, como la categorizamos nosotros, que si de 0 a 12, de 12 a 25, etcétera, ¿no? En este caso, como número, ¿cómo haríamos? Bueno, utilizamos la misma rutina que tenemos, le pasamos la edad a secas, ¿verdad? Y le decimos que no es categórica y que queremos 8 clases nada más. No le vamos a hacer caso en este caso a la regla de Sturges, sino que vamos a hacer 8 casitos nada más, 8 intervalos de clase. Son 3 millones y pico de registros, así que él demora un poquito. Y tampoco demora tanto, ¿no? Entonces aquí tenemos del 1 a 15,87 años de edad, de 16 a 30, de 30 a 45, de 45 a 60, 60 a 65. ¿Y cuál es el intervalo de edad con mayor cantidad de casos? Bueno, eso se ve de inmediato en una tabla de frecuencias. Está aquí, ¿verdad? De 30,75 a 45,625 hay 1.177.790 casos, lo que representa un 33% de todos los casos que están reportados, ¿no? Un 33%, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las frecuencias acumuladas también y podríamos decir fácilmente, bueno, hasta 60,5 años de edad o menos se reportaron más de 3 millones de casos, ¿no? Y en total se reportaron, pues ya sabemos, 3.600.000 casos aproximadamente, ¿no? Entonces también podríamos decir, por ejemplo, entre 45 a 60 años de edad está el 86% de todos los casos, ¿no? Entonces sería por debajo de 60,5 años de edad, porque esta es la frecuencia acumulada, ¿no? Y bueno, uno menos esto sería la frecuencia que hay por encima de 60,5, ¿no? En fin, esto es si manejamos la edad como una variable cuantitativa, ¿no? También la podríamos manejar porque la categorizamos como una variable cualitativa, en cuyo caso, pues, a nuestra función simplemente le diríamos que utilice los valores por defecto y aquí tenemos la edad en términos cualitativos. Entonces, entre 0 y 12 años de edad hay 111.105 pacientes, entre 12 años de edad y 25 años de edad hay 496.589 pacientes, entre 25 años de edad y 45 años de edad está la cantidad más alta, hay 1.639.133 pacientes, personas entre 45 años de edad y 65 años de edad, hay 974.490 pacientes, casi 1 millón de pacientes. Y personas con más de 65 años de edad, hay 365.146 pacientes, ¿verdad? Entonces, eh,
Llamamos a esto la clase modal por tener el mayor número de frecuencias. Está entre 0,25 y 0,45, entre 25 y 45 años de edad, y eso representa cerca de un 46% de toda la incidencia de COVID en Perú en los años que estamos considerando, que son 2021, 2020 y 2022, ¿no? Bueno, también parte del trabajo descriptivo es sin duda alguna hacer gráficos y también aprenderán en DSRP cómo se hacen gráficos porque aunque pueda parecer sencillo, resulta que la elaboración de gráficos es, vamos a decir, hasta un arte, me atrevería yo a decir, ¿no? De repente exagero un poco, pero es un asunto importante. Saber qué gráfico corresponde con qué variable es un asunto serio. O sea, no se imagina usted la cantidad de veces que he visto medias calculadas sobre variables cualitativas y por lo tanto gráficos hechos a la loca, ¿verdad? Es muy importante saber qué variable está uno graficando para saber qué gráfico realmente aplica, porque dependiendo de la variable que uno tenga en las manos, el gráfico es o no es apropiado en el sentido de que entrega información valiosa o no. Incluso un gráfico malo puede distraer la atención de quien está haciendo el análisis y llevarlo por un camino muy distinto al que debería haber sido, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi librería eh, tiene implementado un gráfico de proporciones circular, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 departamentos más con mayor incidencia y todos los demás se fueron a una categoría otros, si no el gráfico sería insoportablemente horrible y termina resultando esta tortita de esta forma, ¿no? 45,5% Lima, en segundo lugar los otros, o sea, otros que no sean estos que están listados aquí, representan el 28,7% de los casos, ¿verdad? Y aquí vamos, de sentido contrario a a las agujas del reloj, vamos con cada uno de los porcentajes de cada uno de los departamentos, ¿no? Entonces, este es un gráfico apropiado porque es un gráfico de proporciones considerando el número de casos por departamento, que es una variable cualitativa, ¿no? Tenemos un gráfico de proporciones para el sexo, se suele colocar así, ¿verdad? Más o menos igual, bien equilibrado el sexo masculino y femenino, ¿verdad? Luego tenemos que hacer un histograma de las variables cuantitativas. Nuestra única variable cuantitativa en este caso es la edad y esta es la figura de la edad, ¿no? Vamos a bajarle un poquito aquí para que la puedan ver completa. A ver si lo logramos. Más o menos, otro poquito. Y uno más. Ajá, ahí se ve bien. Entonces, este es un histograma de frecuencias relativas, lo cual significa que estamos poniendo en el eje Y las frecuencias relativas y en el eje X van todas nuestras edades. ¿Ok? En particular, aquí van las edades sin considerar eh, la categorización. O sea, van los números a secas de las edades. Pero las barras que estamos viendo representan o están representando a los intervalos de clase que definimos en la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, pues aquí ven claramente que de más o menos 30 a más o menos 45 es donde hubo más casos reportados, ¿no? Y vemos que esta curvita se puede parecer a una curvita que está un poquito corrida hacia la izquierda, es decir, la barriguita que se le forma a esta hipotética, imaginaria línea que yo estoy trazando aquí con el ratón, ¿verdad? Está un poquito movida hacia la izquierda, es más alta, más gordita hacia la izquierda, lo cual significa que hay más casos de edades cortas, por debajo de 50 60 años, que de edades largas, ¿verdad? O sea, de más de 65 años, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver con que, primero, esos grupos etarios son menos frecuentes que los grupos más jóvenes, pero en segundo lugar, porque
rápido se entendió que el COVID afectaba bastante más fuertemente a las personas mayores que a las personas jóvenes, ¿no? Entonces, muchas personas mayores se pusieron a resguardo y sus familiares los pusieron a resguardo, evitando que salieran de la casa o que fueran por aquí y por allá de visita, en fin. Así que no es raro que haya una incidencia más alta en personas más jóvenes que personas mayores, ¿no? A ver, alguien nos escribió por aquí. No, alguien escribió por acá. Ajá. Ok. Entonces, este es el histograma de frecuencia. Esto es un asunto muy importante para saber si la distribución de nuestros datos, en particular ahora, la distribución de la edad, que es la que tenemos al frente, podría seguir algún tipo de distribución que nosotros conozcamos. Hay muchas distribuciones estadísticas que son muy conocidas. Tenemos la distribución más conocida de todas, que es la normal. En los cursos de SRP van a aprender a manejar la normal para arriba, para abajo y para los lados. Pero hay otras también. Por ejemplo, esta parece ser más una distribución chi cuadrada o F tal vez, por aquello que está un poquito cargada hacia la izquierda, ¿verdad? Una vez que uno identifica que sus datos siguen una cierta distribución, hay una serie de procedimientos estadísticos que se pueden hacer y que salen muy bien si uno realmente está acertado en esto de cuál es la distribución de los datos, ¿no? Así que el histograma es una primera figura muy importante que hay que sacar, ¿no? ¿Qué más les traje yo hoy por acá? El gráfico de barras, que alguien la puede confundir, lo puede confundir con el histograma, pero no es el histograma, ¿verdad? Y las diferencias son bastante notables entre el gráfico de barras y el histograma. En el histograma, las barritas van juntas, indicando que los valores del eje X tienen sentido. Son números que van en un continuo, van consecutivos, tienen sentido. Mientras que aquí las barritas están separadas, indicando que las categorías puede que sean seguidas y puede que no sean seguidas, pero nadie está pidiendo que estén seguidas. En este caso están seguidas, por supuesto, porque así las creamos, pero no tienen por qué estarlo, ¿verdad? O sea, las categorías no tienen orden, en principio, y se acostumbra entonces a usar el gráfico de barras para resaltar esa cuestión, ¿verdad? De todas maneras, también están hechas con las frecuencias, pero en este caso frecuencias absolutas en vez de relativas, y la edad, pues, de nuevo, nos está mostrando lo mismo que nos mostró el histograma, ¿no? Que entre 25 y 45 años de edad es donde está la mayor cantidad de los pacientes que se enfermaron de COVID, ¿no? Bueno, otro gráfico muy importante para estos casos, por ejemplo, súper importante porque nosotros estamos estudiando lo que pasa con la incidencia de COVID a través del tiempo. Entonces, otro dato muy importante es cómo se puede uno imaginar una serie de tiempo, ¿verdad? De los datos de incidencia de COVID en Perú, ¿no? Para poder hacer eso bien, lo primero que estamos haciendo aquí es una tabla de contingencia, que lo que hace simplemente es trabajar con los datos agrupados. Miren ustedes cómo se hace una tabla de contingencia usando Python. Primero tenemos nuestro archivito donde están todos los datos que se llama dfpost. Luego aplicamos sobre ese data frame el método group by, o sea, agrúpese. Y por supuesto hay que decirle by what, o sea, agrúpese de acuerdo con qué. Y nosotros estamos agrupando de acuerdo con la fecha del resultado, pero no a secas, sino año. La fecha del resultado, tampoco a secas, sino mes. Claramente tiene que ser mes dentro del año, ¿no? El departamento, el sexo de la persona y la categoría de edad de la persona. Estamos agrupando uno dentro de otro por cada uno de estos valores, ¿no? Por cada uno de estos campos de estas variables.
¿Y sobre quién vamos a actuar? Vamos a actuar sobre el ID, sobre el identificador que nosotros mismos creamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese identificador? Vamos a contar, vamos a sacar la cuenta, vamos a contar el número de pacientes que corresponden con esa edad, dentro de ese sexo, dentro de ese departamento, dentro de ese mes, dentro de ese año. Entonces, esto se llama, en la jerga de base de datos, se llama funciones de dominio agregado. Estamos agregando por todo esto y contando. Le vamos a cambiar el nombre a estas columnas para que se entienda mejor. Entonces vamos a llamarla año, mes, departamento, sexo, edad, ¿verdad? Vamos a resetear el índice y vamos a renombrar la columna count, que es como sale llamándose esta amiguita de aquí. Le vamos a poner pos porque son positivos, personas que dieron positivas en COVID, ¿no? Este parámetro es un parámetro interesante que se usa mucho en Python, significa hágalo en el mismo objeto de donde estamos llamando. En este caso, in place significa hágalo aquí mismo, en df postg. No lo use, no use otro objeto, sino haga este cambio de nombre in place, en el mismo lugar, ¿no? Bueno, después vamos a estar seguros de que los tipos de datos que estamos manejando sean los correctos. Por ejemplo, el año debe ser un entero, el mes también debe ser un entero, el departamento tiene que ser una variable categórica, ya dijimos, el número de positivos tiene que ser un entero, ¿verdad? Vamos a borrarnos el índice porque no lo necesitamos, lo reseteamos, ¿no? Digamos, armemos una fecha con el mes y el año y transformémosla en una fecha de tipo mes-año para poder graficar bien y ordenemos los valores por fecha. Bueno, hecho esto, aquí nos da un warning que cierta facilidad va a ser eliminada en el futuro, pero por ahora funciona. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? El resultado es una tabla que se llama una tabla de contingencia porque tiene varias variables que han sido agrupadas. Entonces, ¿qué quiere decir este, por ejemplo? ¿Qué quiere decir? El año 2020, el mes de enero, en el departamento de Amazonas, del sexo femenino, en la edad entre 0 y 12, no conseguimos a ningún positivo. Y en el año 2020, el mes de enero, en el departamento Loreto, de sexo masculino y entre 0 y 12, no hubo positivos tampoco. Bueno, da la casualidad, y es una mera casualidad, de que los primeros que se agruparon y los últimos que se agruparon no tenían representantes en realidad, ¿no? El cruce de todas estas celditas no tenía ningún representante. Pero por supuesto que eso no pasó en todo el dataset, ¿no? Aquí en el medio hay un montón que no estamos viendo y aquí deben estar entonces la gran mayoría de los pacientes reportados, ¿no? Fíjense que esta tabla bajó de 3.600.000 registros que tenía la original, bajó a 9.360 filas nada más y estamos conservando 7 columnas nada más. ¿Eh? Sí, por supuesto, hemos estado agrupando y contando, entonces el número de registros disminuye notablemente, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces la serie de contagios en Lima. La serie de contagios en Lima. Bueno, de esta tablita, ¿verdad? Que acabamos de crear, que se llama DF-POSG, o sea, los positivos COVID pero agrupados, haga un query, haga una consulta. Y esta es una instrucción súper útil de Pandas, del Python. Haga una consulta que funciona similar al filtro que hicimos hace un rato, pero es un poco más profesional. Y esta consulta le vamos a decir, bueno, que dpto sea exactamente igual al valor lima. Esto nos va a dejar con un df, un data frame, ¿verdad? Una variable llamada df, que solamente contiene las cosas que se agruparon para Lima, para el departamento de Lima, ¿no? ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, los que saben un poquito de base de datos, pero si no, no importa, porque para eso está DSRP que les va a enseñar también base de datos. Los que saben un poquito de base de datos saben que esta es la cláusula where de una instrucción SQL, ¿no? De una instrucción del Structured Query Language.
Es que dice select from where, esta es la cláusula where. ¿Dónde pase esto? Una condición lógica, ¿no? Bueno, aquí estamos ploteando nuestra figurita. Vamos a ponerle este tamaño, ¿verdad? Vamos a plotear la fecha versus los positivos, el número de casos. Digamos que en el eje X la cosa se llama tiempo. Vamos a rotar esas etiquetas para que se vean razonablemente bien. En el eje Y la cosa son número de casos, ¿verdad? Vamos a poner una grillita para que se vea mejor la cosa y mostremos la serie de tiempo. Y esta es la serie de tiempo para Lima. Aquí. Esta es la serie de tiempo para Lima. Entonces, Matplotlib por defecto utiliza el método plot conectando los puntos que uno le dice que grafique. Entonces se forma líneas, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo aquí son líneas, ¿no? Líneas. Tú sube, baja. Y bueno, está más claro que el agua que la mayor cantidad de casos de Lima ocurrió en el año 2021 diciembre, ¿verdad? Pum, pegó un brinco, una subida enorme. Luego siguió más o menos como venía, ¿verdad? Así que en diciembre del 2021 fue cuando la cosa estuvo más dura en Lima, Perú. Tomarlo con pinzas, ¿no? Porque puede que haya sido efectivamente así, pero también puede ser que hayan estado muchos registros represados, ¿verdad? Y que llegaron a la base de datos realmente en este punto, muchos a la vez, y estaban represados, ¿no? Porque claro, a todo el mundo tomó por sorpresa esto del COVID y pues nadie estaba muy preparado para ir registrando las estadísticas de todo. Eh, a este tipo de eventos casi nunca se puede estar perfectamente preparado, ¿no? Entonces puede ser eso o puede ser que efectivamente en diciembre del 2021 hubo la mayor incidencia de casos. Una persona que esté estudiando el COVID tendría que profundizar un poco en eso, ¿no? No estoy yo en capacidad de saber si fue así o fue de la otra forma, pero el que vaya a estudiarlo con seriedad, seguro que tiene que saberlo, ¿no? Bueno, muy bien, entonces hemos hecho un somero análisis descriptivo de estos datos de COVID-19. Y bueno, podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, como muestra, por la charla de hoy yo les traje este somero análisis descriptivo, ¿no? Después vamos a hacer algunas inferencias. En estadística la inferencia es una palabra súper importante. Lo que significa es pues lo que significa en castellano. Vamos a inferir a partir de unos datos que estamos viendo, que contamos, que observamos, vamos a hacer inferencias. Por lo general, los datos con los que contamos son muestras y las inferencias se refieren a la población. En este caso no son ni tan muestras porque tenemos un registro completo de todos los casos que se reportaron ante el Ministerio de Sanidad en Perú. Así que podríamos decir que esta fue la población de los infectados por COVID-19, al menos la población de aquellos infectados que reportaron la enfermedad a los centros de salud del país, ¿verdad? Del estado. Pero entonces las inferencias van a ir directo hacia la población, las que podamos hacer, ¿no? Y yo les he puesto aquí una cosa que es también muy común, súper común hacer, y es mezclar archivos de distintas procedencias, ¿no? Entonces, en particular, aquí me estoy trayendo del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, INEI, ¿verdad? Aquí hay un montón de bases de datos también interesantes, ¿no? Me estoy trayendo del INEI, me estoy trayendo y guardando, yo lo estoy leyendo desde mi disco, pero me estoy trayendo la población del Perú, ¿verdad? La población del Perú. Porque yo quiero hacer un match entre el número de casos reportados y la población, ¿verdad?
Y pues entonces, finalmente, mi archivito de la población dice así: el año, el departamento y el número de habitantes estimado por el INEI. Entonces, por ejemplo, Amazonas en el año 2020 tenía 426.806 pobladores. Ancash tenía en el año 2020 1.180.638 pobladores, y así vamos, ¿verdad? Arequipa, 1.497.438 habitantes, Ayacucho, y así vamos, ¿no? La Libertad, 2.016.771 habitantes. Y Lima es, por supuesto, el departamento más grande, tenía 10 millones en el año 2020, 628.470 habitantes, ¿no? Y aquí están para todos los años que estamos considerando y para todos los departamentos que tiene el Perú, ¿ok? Entonces aquí tenemos año 2022, ¿verdad? O sea, por ejemplo, vamos a buscar Lima, ¿dónde está Lima? Lima ahora tiene casi 11 millones de habitantes en el año 2022, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues tratar de sacar buenas cuentas, ¿no? Pero primero que nada, este es un archivito de datos que acabamos de leer, por lo tanto, eh, va a ser susceptible de preparación, de data wrangling, como hablamos al principio. En particular, aquí necesitamos reemplazar todo lo que tenga acento por letras que no tengan acento en mayúscula, porque nuestro archivo del Ministerio de Salud no tiene los departamentos con acento, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar las cosas por palabras que no tengan acento o que, a ver, sí, que no tengan acento, ¿no? Bueno, entonces es así. De mi data frame pop reemplace y listo. Python es un lenguaje de programación realmente fantástico. Muy fácil de usar. Aprenderán todos los vericuetos en el DSRP si se animan, ¿no? Bueno, aquí está entonces mi población. Ahora fíjense ustedes que también vamos a hacer lo mismo que hicimos con los datos de positivos COVID. Vamos a hacer algo parecido con la población, ¿verdad? Sí, en este caso los positivos los vamos a volver a agrupar. Ahora los vamos a agrupar por fecha de resultado, el año, por el departamento, y vamos a contar. Es decir, vamos a tratar de que tengan las mismas características de la población, ¿verdad? Lo mismo que hicimos antes, al año lo llamaremos año, al departamento de PTO, ¿verdad? Resetamos el índice, cambiamos el nombre del COD, etcétera. Y de nuevo tenemos otra agrupación, pero estos son los positivos, ¿no? Positivos COVID. Positivos COVID. Entonces, Amazonas, año 2020, 18.420, y Arequipa, etcétera. ¿Dónde quedó Lima? Lima, 450.243, ¿verdad? Y así con lo demás. Ahora tenemos estos dos archivos que son compatibles el uno con el otro, ¿verdad? O sea, tienen los mismos campos, bueno, por lo menos los campos que nos interesan que compartan, que son el año y el departamento, ¿no? Por lo tanto, lo que ahora vamos a hacer es un merge. Esta instrucción es también súper útil de Python, en particular de Pandas, ¿no? ¿Qué hace esta instrucción merge? Lo que hace es juntar, machar, en mal castellano diríamos machar, o sea, hacer un match, ¿verdad? Unir, pero unir de acuerdo con algún criterio. Dos datasets distintos, dos dataframes distintos, ¿no? El dataframe de la población con el dataframe de nuestros positivos agrupados, ¿verdad? Vamos a crear una nueva columna, y esa nueva columna lo que va a contener es sencillamente la proporción en cada año y departamento de contagios por habitante, ¿verdad? Eso es simplemente haciendo los positivos divididos entre la población de ese departamento para ese año, ¿no? Y lo que obtenemos finalmente
No, ay, perdón. Lo que obtenemos finalmente es una tablita como esta. En el año 2020, en el departamento Amazonas, había 426.000 habitantes, positivos resultaron 18.420 para una proporción de 0,04. O sea, 4% de los habitantes del departamento Amazonas en el año 2020 resultaron positivos para COVID-19, ¿verdad? Porque este 0,04 significa eso exactamente, 4%, ¿no? A ver, ¿qué pasó con Arequipa? 3%. ¿Qué pasó con Lima? 4%, 4,24%, ¿no? En Lima. Y, pues fíjense, 4% de casi 11 millones de personas son un montón de contagios, ¿verdad? Un montón de contagios, realmente. 10% sería 1 millón. 5% serían 500.000 y 4% son un poquito menos de 500.000 pacientes de COVID-19 en Lima durante el año 2020 nada más, ¿no? Bueno, siendo que la tasa de mortalidad en Perú fue alta, fue cerca de 3% también, eso significa que murió mucha gente, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, y así para todos los años, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra inferencia? O sea, ¿qué es lo que vamos a inferir? Bueno, una de las maneras de hacer inferencia en estadística es construyendo intervalos de confianza. Podemos hacer intervalos de confianza de múltiples tipos. El más común de todos es el intervalo de confianza normal, pero el más confiable de todos es el intervalo de confianza T-de-Student, se llama, ¿no? Por supuesto que este intervalo de confianza ya está programado en Python, pero en una librería muy bonita y muy especial que se llama scpy.stats y vamos a abreviar su nombre como ST simplemente. Y allí están muchos procedimientos estadísticos interesantes. En particular, esto que andamos buscando, que es construir un intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Sí? Para la proporción, ¿verdad? Para la proporción, ¿sí? Ajá, aquí le estamos diciendo cuál va a ser la figura de la cosa, cuál va a ser la media y cuál va a ser la escala. Y estamos construyendo este intervalo de confianza para la proporción, ¿ok? Para la proporción. Esta es la proporción general, o sea, esta es la proporción observada en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú. Y es un intervalo de confianza que tiene un nivel de confianza de 0,95, le hace del 95%, o lo que es lo mismo, un nivel de significación que es de el 5% apenas, pequeñito. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretamos eso estadísticamente hablando? Bueno, que si yo construyo este mismo intervalo de confianza 100 veces, puedo esperar que el verdadero valor de la proporción esté en el intervalo que estamos calculando 95 de esas 100 veces. O sea que este intervalito de confianza da bastante confianza, por eso se llama intervalo de confianza, ¿no? Ahora bien, en este caso particular, eso no tendría mucho sentido, puesto que estamos trabajando con la población de pacientes, ¿no? Así que este intervalo de confianza es prácticamente definitivo. ¿Qué nos dice este intervalo de confianza? Que la proporción de contagio de COVID está entre 0,0289, 0,029 en realidad, y 0,036. Así que estamos bastante cerca del 3% de la población. Como estamos considerando los datos por departamento, diríamos que es casi seguro que en todos los departamentos haya habido cerca de un 3% de contagios, ¿no? Es lo que nos dice este intervalo de confianza. Pero este intervalito de confianza se toma a nivel general, o sea, está considerando todos los datos, ¿no? Y podríamos, entre otras cosas, podríamos hacerlo, por ejemplo, por año. Preguntémonos si esas proporciones fueron las mismas para todos los años.
como solamente tenemos 3 años en nuestra base de datos, que fue en el 2020, el 21 y el 22, pues de nuevo, hagamos un filtro con nuestro query para el año 2020, saquemos la proporción, para el año 2021 saquemos la proporción y para el año 2022 saquemos la proporción y construyámonos tres intervalos de confianza, uno para cada año, ¿verdad? Y mostrémoslo. Aquí están mis tres intervalitos de confianza. ¿Sí? Entonces, en el orden, ¿verdad? Para el año 2020, entre 0,025 y 0,04 diríamos. Para el año 2021, entre 0,03 y 0,04 otra vez, ¿no? Y para el año 2022 sería entre 0,025 y 0,04 y algo más, ¿no? Y podemos, por supuesto, transformar esto en una tablita que se lee mucho mejor, ¿verdad? Que está el año, el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo de confianza, ¿no? Esto de construir intervalo de confianza es una técnica inferencial, porque nosotros estamos suponiendo en esta técnica que podemos apelar a la distribución de probabilidades T-de-student para calcular con este intervalo, con este nivel de confianza deseado, ¿no? Eso es un procedimiento típico de la inferencia estadística, uno de los más sencillos, pero típico. Uno hermanito de este es la prueba de hipótesis, pero en este caso estamos expresando estos resultados en términos de intervalos de confianza, ¿no? Bueno, y por último, por hoy, vamos a hacer una ilustración de esos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar unos puntitos en el límite inferior y en el límite superior y vamos a trazar unas líneas verticales para cada intervalo de confianza y en el eje X pongamos los años y en el eje Y la proporción de contagio y son intervalos de 95% de confianza. Esta es una gráfica que no es estándar, pero ya ven ustedes que hacerla con Python es bastante fácil. ¿Ok? Y el resultado es este, ¿verdad? Aquí tenemos una ilustración, ¿verdad? Una ilustración que creo yo es bastante buena de los intervalitos de confianza para cada año. ¿Intervalo de confianza de qué? Intervalo de confianza para la proporción de contagios con un total de cada departamento, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este intervalito de confianza, ¿no? Arrancamos casi de 0,024, digamos, y llegamos hasta 0,40. Eh, Se parecen bastante los tres, pero los que llegan más lejos, o sea, en donde aumentó la proporción de contagios, claramente en el 2021 y en el 2022, pero en el 2022 hay mucha más variabilidad que en el año 2021. Los contagios en el año 2021 están bastante concentrados, cosa que vimos con la serie de tiempo del año 2021, porque pegó un brinco justo al final del año, ¿no? Y bueno, esto es una de las cosas que se pueden hacer, de las múltiples cosas que se pueden hacer con estadística, ¿verdad? Si se deciden por tomar cualquiera de nuestros programas de especialización en DSRP. Esto, por supuesto, no es lo único. Hay más cosas. Hay, además de estadística buena, fina, modelos estadísticos, machine learning, utilizando modelos estadísticos. También hay redes neuronales, ¿verdad? O sea que además van a aprender a utilizar técnicas de redes neuronales para fabricar inteligencia artificial. Y todo ello parte de la idea estadística, de la inferencia y del análisis de datos y de los modelos estadísticos, ¿no? Y bueno, esta es la charla introductoria que yo les tenía para hoy. Espero que les haya gustado y pues quedó abierto. Creo que tenemos algunos minutos si alguien quiere comentar algo, ¿no? Mm. Bruno manda la manito aplaudiendo. Silvia también.
Bien, ok. Bueno, parece que no hay mayores comentarios. Ajá, profesor. Sí, ajá, aquí me pregunta, profe, ¿tendría recomendaciones para cómo hacer el análisis exploratorio para señalar? Por supuesto, muchas de las cosas que hay que hacer son las mismas que hicimos hoy. ¿Ok? Tablitas de frecuencia hay que hacer de todas, todas. Tablas de contingencia agrupando valores de todas, todas. Pero hay muchas otras figuras que también se pueden usar que también son muy informativas. Por ejemplo, hoy no utilizamos el box plot, que es el gráfico en español conocido como de caja y bigote. Ese gráfico es súper fabuloso. Hay una combinación muy bonita de ese gráfico y que combina el box plot con la densidad de probabilidades, que se llama la figura de violín o el gráfico de violín, que es una especie de combinación de esas dos. Tenemos, por ejemplo, los diagramas de dispersión. Si tenemos dos variables cuantitativas, podemos poner una en el eje X y otra en el eje Y, puntitos y ver cómo se forman patrones con esos puntitos, ¿no? Y entonces examinar si, por ejemplo, cuando cierta conteo de células aumenta, pongamos eso en el eje X, los niveles de cierta variable medida que es patológica también aumentan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces veremos un patrón, un pattern, una figura que va a ir subiendo, ¿no? Si pasa lo contrario, entonces veremos una que va bajando. Ese también es muy ilustrativo. Bueno, en general, muchas otras cosas, ¿no? Pero eso sí, nunca se me olviden de que hay que hacer una buena preparación de datos, ¿no? Para estar seguro que uno está trabajando sobre cosas que tienen sentido, ¿no? No como nosotros que vamos a trabajar con la edad y tenemos que tener edad negativa. Entonces, para todo eso hay que hacer un buen paneo, ¿no? Uy, hay muchos libros, muchos remuchos. Algunos libros muy buenos sobre este particular son, por ejemplo, el Walpole y Myers y también el Walkerly. Y hay unos libritos viejos, muy buenos, muy bonitos para esto. Por ejemplo, hay uno que es escrito por Yalun Cho, un autor chino, obviamente, ¿no? Que tiene como, no sé, 50 años, pero es estupendo, ¿no? En fin, es cuestión de que ustedes pongan ahí en Google, recomiéndenme bibliografía para hacer análisis descriptivo de datos, por ejemplo. Y ahí le van a aparecer todo esto que yo le estoy mencionando y seguramente algunos más. Pero como son libros, algunos de ellos ya viejitos, por ejemplo, la edición del Walker Lee que yo tengo por ahí es del año 2012. eh, la del La de Walpole y Myers es un poquito después, como del 2014 creo que. Entonces ustedes lo van a poder conseguir, ¿no? Ah, sí. Sheila, tú hiciste la pregunta y te la respondiste al mismo tiempo. ¿Ok? O sea, aparte de Python y SQL, ¿qué otro lenguaje se recomienda para el análisis de datos? R. ¿Sí? Permítame dar un breve comentario sobre los lenguajes de programación, ¿no? Bueno, prácticamente el 95% de las cosas que uno hace cotidianamente, en términos estadísticos, está programada en Python. O sea, Python contiene prácticamente el 95% de las cosas que uno usa habitualmente. Y contiene más cosas estadísticas, ¿no? Tiene más cosas estadísticas, pero no las contiene todas. O no todas las cosas que se han hecho en estadística están programadas en Python o forman parte de librerías en Python. Sin embargo, sí forman parte de librerías en R. Así que el balance entre Python y R
Es un balance delicado. Un científico de datos no puede vivir solo con Python y tampoco puede vivir solo con R. Así que no le queda más remedio que aprender las dos cosas, tanto Python como R. Pero obviamente que no son lenguajes difíciles de aprender, su sintaxis es bastante parecida, pero hay que manejar los dos, porque en circunstancias en las que su proyecto de aplicación tenga más de sistema programado que de estadística, entonces el lenguaje es Python. Pero en la circunstancia en la que su sistema programado tenga más de estadística que de programación propiamente dicha, interfase, web y cosas así por el estilo, entonces el lenguaje es R. Porque si la estadística que necesita es refinada, como les digo, algunos procedimientos estadísticos modernos todavía no han sido programados en Python. No es que demoren mucho en hacerlo, pero en este momento el primer lenguaje para implementar rutinas de estadística, porque es el lenguaje aceptado por los estadísticos en el mundo, es R. Así que R también es algo que hay que conocer, ¿no? Gracias, dice Silvia, chévere. Luego nos dice Alejandro, buenas noches, profesor. Aparte de estadística, ¿que es necesario dominar para poderse desarrollar como científico? La ciencia de datos es una combinación, es una mesita que tiene, vamos a decirlo así, tres patitas, por lo menos tres patitas. Podrían ser cuatro, pero digamos tres. La patita número uno es la estadística, sin discusión. La patita número dos es la matemática, porque hay problemas de ciencia de datos cargados más hacia la matemática, especialmente hacia la optimización. Y la patita número tres es la informática, porque la idea del científico de datos es que la estadística no se queda en el papel, la matemática no se queda en el papel, todo eso se va a un sistema programado. Así que también hay que saber programar y bien, muy bien. Así que esas son las tres patitas. Algunos le agregan la cuarta patita, el dominio de la temática que uno está manejando. Pero eso es muy difícil pedírselo a un científico de datos porque el científico de datos bien formado va a trabajar en prácticamente todos los dominios. O sea, lo pueden llamar de una finca de flores a que haga el análisis. Y también lo pueden llamar del Hospital Central de la ciudad a que haga el análisis. Y lo pueden llamar del Banco Central del Perú a que haga el análisis, ¿no? En fin, o sea, es muy difícil pedirle a un científico de datos que domine todas las temáticas posibles. Pero sí le podemos pedir que domine estas tres patitas fundamentales: estadística, matemática e informática. Y dentro de la informática, las cosas importantes para un científico de datos son, por supuesto, la programación, las bases de datos son esenciales, tanto SQL como no SQL, manejarse con los medios modernos, alternativos, que si las cosas que están en la nube, ¿verdad? El AWS y ese tipo de rutinas de nube, ¿verdad? Infraestructura de nube. Y además redes neuronales, que es una particular familia de modelos muy importantes en la ciencia de datos, ¿no? Y todo eso mezclado con la estadística y mezclado con la optimización que proporciona la matemática, hace de mis colegas profesionales científicos gente muy útil. Así que esas son las tres patitas, ¿no? Aquí nos dice Silvia, ¿qué opina del SPSS como software estadístico? Es un software fantástico, fabuloso. Tiene muchísimos años de historia, razón por la cual tiene muchísimas cosas implementadas, prácticamente las mismas que están en R, aunque yo me atrevería a decir que un poquito menos, porque es un software propietario, siempre va un poco más lento, va de versión en versión. En cambio, R, cualquier estadístico que anda por ahí publicando paper, fabrica su librería en R, la pone en el CRAN de R y ya está disponible para todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco menos ágil en la implementación de rutinas estadísticas modernas es SPSS. Pero es un software fantástico, nadie lo va a negar. Ha cambiado de manos varias veces. En este momento el propietario es SPSS, IBM. El propietario de SPSS es IBM, tengo entendido.
Pero es difícil que le gane a R, muy difícil. Hay solo un paquete estadístico, un software estadístico que pudiera estar cercano a la gran versatilidad y utilidad de R que se llama SAS, SAS. Pero ese es un software que vale muchísimo dinero. Es un software propietario que se licencia y vale mucha, mucha plata. Tiene una versión estudiantil pequeñita, permite hacer algunas pocas cosas, pero si uno quiere SAS de verdad, verdad, tiene que más bien comprarlo a nivel institucional y eso cuesta mucho dinero, ¿no? En cambio, R es gratis. Ese PCS también es propietario. También habría que comprarlo, ¿no? Mi opinión es buena, yo no soy dogmático, o sea, yo no creo en los dogmas, ¿no? Yo pienso que uno se amolda, debe escoger las herramientas primero que le resuelvan su problema. Y si su problema no es muy complicado, no necesita comprarse una herramienta muy complicada tampoco, ¿no? O tener una herramienta muy complicada. Así que eventualmente ese PSS puede ayudar bastante. Ahora, yo hace tiempo que no lo uso y hace tiempo que no uso software licenciado porque, pues, estando un software libre que es gratuito y de acceso abierto, pues creo que vale la pena usarlo, ¿no? No veo más preguntitas. Bueno, mis apreciados oyentes, muchas gracias a ustedes por la presencia. Anímense, inscríbanse, anótense en DSRP los que tengan ganas de aprender ciencia de datos. Yo voy a estar por ahí dándoles clases seguramente de temas estadísticos y otros colegas van a estar en otras cosas. Pero el mundo de la ciencia de datos es súper interesante. Lo que les mostré hoy es solamente eh, una muestra pequeñita, un botoncito de muchas cosas que se pueden aprender a hacer. Y pues me despido, ¿no? Muy buenas noches. Que estén bien. Muchas gracias, estimado Ernesto, por, De por todos nada. Y para todos los demás, recuerden que tienen disponible la especialización en Data Scientist lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 hora Lima, Bogotá, desde el 22 de abril. Escaneando el QR que tienen en pantalla, obtienen un 50% de descuento. Recuerden que la malla académica iniciarás con los cursos de nivelación y avanzarás paso a paso hacia un dominio integral del análisis de datos. Desde el nivel 1, fundamentos de ciencia de datos en Python y nivel 2 fundamentos de Python para ciencia de datos. Llevarás cursos como Python para análisis de datos, estadística descriptiva, arquitectura de datos y procesamiento de alto rendimiento, modelado, machine learning end-to-end, modelos estadísticos, Gen AI, LLMs y Cloud Architecture y MLOps. Recuerda que como bonus además tendrás dos cursos de nivelación en Python y ciencia de datos, dos cursos complementarios en Python y álgebra lineal y dos talleres asincrónicos de empleabilidad, llevando así 10 certificaciones en total. Recuerden que esta especialización va de básico a intermedio. Y recuerda, si aún estás indeciso sobre tu test vocacional en el mundo de data, escanea el QR que tienes en pantalla y responde las preguntas rápidas y así averigua cuál es tu perfil ideal en solo 5 minutos. Puede ser Data Architect, Engineer, Scientist o Analyst. Recibe una ruta personalizada para lograr tu objetivo. Además, podrás ver rango salarial estimado, habilidades claves a desarrollar, recomendación de libros y mucho, mucho más. Muchas gracias a todos los presentes. Esta ha sido una sesión de Data Science Research Perú. Pueden seguirnos en Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram con el mismo nombre. Que tengan buenas noches. Gracias.